Ahora cientos de millones que yo mandé, puedo decir cientos de millones. Todo eso fue creando en mí una situación de odio, resentimiento, deseo de venganza. Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos. Usted está en su derecho de proteger a su familia como pueda, especialmente en estas circunstancias. Que tiene su derecho, no se sienta mal. Yo recuerdo muy bien las palabras del maestro, eso me dio a mí como que yo podía hacer lo que yo quisiera estando en mi derecho. Con solo 9 años, Mario disparó un arma contra los niños que lo molestaban, pero nadie fue consciente del monstruo que estaba naciendo. En México la violencia no es una excepción, es el ruido de fondo que acompaña la vida cotidiana. Desde las noticias en la televisión hasta las conversaciones entre vecinos, las historias de desapariciones, extorsiones y enfrentamientos se han infiltrado en la rutina como un espectro omnipresente. Los cárteles del narcotráfico se han adueñado de la escena, atravesando a una gran parte de la comunidad sin ningún tipo de distinción. Los adultos luchan por proteger a sus familias, mientras los niños crecen normalizando un entorno donde el sonido de las balas es más fuerte que las canciones de cuna. Imagina que el integrante más pequeño e inocente de la familia sabe cómo prepararse con un arma ante la violencia que acecha su hogar. Y ahora piensa qué pasaría si ese muchacho que creció en medio de la brutalidad se convierte en un letal narco. En este nuevo video de Militarmente, conoceremos las escalofriantes confesiones del niño que se transformó en un temible miembro del cártel de Sinaloa y hoy carga con miles de muertes en sus hombros. Un sinónimo de terror que cuenta su historia sin censuras. Le di una, le subí tiro y se la di allá y preparé otra para mí a la edad de 9 años. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Viendo. Mario Vidal Ponce nació en 1968 en la Sierra Madre Occidental de México, más precisamente sobre los límites de Durango y Sinaloa. Sus padres eran campesinos y tal como relata nuestro protagonista, en aquella zona montañosa podían sembrar alimento y tener ganado para sobrevivir, pero la única manera de ganar algo de dinero era con el cultivo de la droga. De esa manera sus recuerdos de la infancia lo llevan a los campos de ilegalidad donde dio sus primeros pasos aún en pañales. Sin embargo, el negocio no tuvo gran éxito. Es que durante la década de los 70 el gobierno mexicano, en línea con las políticas estadounidenses contra el narcotráfico, puso en marcha la Operación Cóndor. El plan era recorrer los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, el llamado Triángulo Dorado de la Droga, y destruir los cultivos de marihuana y amapola que se sembraban en las montañas a más de 2.000 metros de altura. Este escenario cambió la vida de Mario a sus 4 años. En primera instancia, toda su familia se vio obligada a mudarse a Culiacán para evitar ser atrapados por las autoridades en la sierra. Y luego su padre emigró a los Estados Unidos para trabajar y poder alimentarlos. El pequeño niño pronto sintió la necesidad de convertirse en hombre para poder proteger a su madre y hermanos de los peligros que acechaban en su nuevo hogar. Cuna de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa. La violencia narco estaba presente a su alrededor y Mario la podía sentir todos los días. Incluso él tuvo sus primeros contactos convirtiéndose en una víctima de la crueldad en el vecindario. La crianza en la sierra y algunos rasgos físicos fueron motivo suficiente para que otros niños del barrio lo discriminaran por ser diferente.
Pero no hablamos simplemente de bromas pesadas o insultos. El pequeño comenzó a sufrir abusos físicos, golpizas que lo dejaban sangrando y con un sentimiento de impotencia que pronto iba a detonar algo en él. Mi manera de poderme desarrollar desde niño, de poderme defender, fue mi manera de vivir y subsistir. Primeramente, de poder encontrar la manera de cómo poder yo vivir, era la violencia y era difícil. Poco a poco Mario entendió que si quería ser el protector de su familia, debía convertirse en uno más de esos temibles hombres que veía a diario, listos para tomar un arma y quitar una vida. La única diferencia con esos feroces personajes era que para ese entonces nuestro protagonista tenía apenas 9 años. Sin embargo, fue a esa edad cuando un acontecimiento lo marcó para siempre. Su hermana había sido una buena estudiante y gracias a sus calificaciones el maestro decidió llevarle un reconocimiento. El problema era que aquel docente no tenía la dirección exacta del hogar y comenzó a dar vueltas por el barrio. La madre vio como un auto pasaba muy despacio frente a la casa una y otra vez, lo que empezó a preocuparla ya que estaba sola con sus 7 hijos pequeños. Luego de un buen rato el vehículo se detuvo en la entrada y su ocupante aguardó varios segundos en el interior. El miedo había invadido de forma paralizante a 6 de los niños de la familia, pero hubo uno que reaccionó de manera diferente. Lejos de dejar su destino librado a la suerte, Mario fue en busca del escondite que había observado tantas veces, tomó un arma y la cargó. Esa primera pistola ya lista para matar se la entregó a su madre, pero no conforme con ser cómplice. Luego también preparó una para él y estaba listo para apretar el gatillo. Para este momento los dos esperaban que la figura que había salido del auto se acercara por el patio que tenía unos 10 metros de largo. Ya estaba oscuro y era difícil reconocer el rostro del maestro. Así que la mujer cruzó la puerta de su hogar con las manos firmes hacia adelante y apuntando el cañón en dirección al sujeto que estaba parado fuera. Y no estaba sola. El pequeño Mario iba detrás igual de preparado. Aterrado por lo que vio, el docente gritó a la mujer que era él y explicó el motivo de su visita, lo que rápidamente rompió la enorme tensión que había acaparado la escena. La mujer tuvo un momento de desahogo y vergüenza por lo que había estado a punto de hacer, pero fue en ese instante donde las palabras que le compartió el maestro no solo llegaron a ella, sino que calaron hondo en Mario. El hombre dijo: Doña Eva, usted está en su derecho de proteger a su familia como pueda, especialmente en estas circunstancias. Usted tiene su derecho, no se sienta mal. Yo me acuerdo muy bien las palabras del maestro, eso me dio a mí como que yo podía hacer lo que yo quisiera estando en mi derecho. A partir de allí, la vida de aquel niño de 9 años cambió. Por primera vez se sintió un criminal y le gustó. Hasta ese momento había visto cómo su padre preparaba sus armas para proteger los campos y el negocio en la sierra, pero ahora había sido distinto. Fue él quien tomó una pistola por el mango y deslizó su dedo sobre el gatillo. También fue él quien se quedó con ganas de apretarlo. Por si faltaba un incentivo más para que Mario se involucre en la senda del crimen, Culiacán, en Sinaloa, era la capital de la brutalidad mexicana. Me tocó ver cuando a una persona a la vuelta de mi casa le dieron unos lazos. Y me tocó verlo a la edad de 9 años, 10 años que se le estaban saliendo sus intestinos. Este no fue el único caso. Le tocó ser testigo de muchos otros asesinatos salvajes, y eso fue lo único que le faltaba para que tomara la decisión final. A esa misma edad, Mario terminó de perder la inocencia. Un día, cansado de los abusos de sus vecinos, salió a la calle con un arma y finalmente apretó el gatillo.
La bala no le dio a su rival, pero lo asustó lo suficiente para que dejara de molestarlo. Mientras tanto, el joven tirador sabía que el momento de quitar una vida llegaría pronto. Y así fue. Cuando llegó a la adolescencia, las mismas personas que lo habían desafiado en el pasado dieron su potencial para el oscuro mundo del narco y lo presentaron con miembros del temible Cártel de Sinaloa. Mario aceptó con gusto ser parte de la organización criminal. Allí podría dar rienda suelta a toda la violencia que había acumulado por años. De esa forma dio sus primeros pasos en el sicariato, disparando contra el objetivo de turno y superando todas las pruebas que tenían como fin probar su talento. El joven no mostraba dudas. Si había que vender cocaína, lo hacía. Si era necesario contrabandear armas, cumplía. Y si alguien tenía que morir, disfrutaba siendo el verdugo. Ahora entiendo que muchísimas de las muertes que pasaron en nuestro país fue mi culpa. Fue mi culpa y yo no lo miraba así. Yo miraba nomás la ganancia. Mario buscaba hacer dinero y el mundo delictivo le ofrecía esa oportunidad. Cuando cumplió 19 años, ya contaba con tiempo dentro del crimen y decidió utilizar su posición de narco experimentado para trabajar una temporada en la sierra con su familia. No obstante, pronto se dio cuenta que el negocio en esa región no le permitiría hacerse rico y decidió cambiar de rumbo, cruzando la frontera hacia Estados Unidos. En el país vecino se reencontró con otros familiares que también estaban ligados al narcotráfico. Estos advirtieron rápidamente el talento y la brutalidad de Mario, por lo que le ofrecieron trabajar para ellos. Así fue como su círculo más íntimo lo alentó a seguir sumergiéndose en esta vida oscura y salvaje. Y él lo hizo con gusto, pero sin pensar en las consecuencias. Hasta ese momento jamás había tenido que pagar por sus delitos. Sin embargo, eso cambiaría durante su estadía en suelo norteamericano. Luego de realizar su primer trabajo en Estados Unidos, Mario cobró el dinero que le correspondía y fue invitado a una cantina. El narco cuenta que no solía frecuentar ese tipo de lugares, pero quien lo convenció fue uno de sus hermanos, quien también estaba viviendo en aquel país. Tomaron algunas cervezas junto a unos amigos mientras disfrutaban de una noche tranquila, hasta que un hecho cambió todo. Mientras Mario se encontraba en la barra del lugar, pudo ver cómo un grupo de personas se acercaban a su hermano y le mostraban una pistola de forma intimidatoria. Sin decir una palabra, nuestro protagonista se levantó de su silla y salió del lugar. Fue hasta su departamento donde tomó un arma de alto calibre y regresó a la cantina. Le dije, hermano, ¿y los que te amenazaron? Ya se fueron. Le dije, ¿vamos a buscarlos? Sí, me dijo. La noche había comenzado con la idea de compartir una velada con familia y amigos, pero ahora se había convertido en una feroz cacería, un plan con el que nuestro protagonista se sentía más a gusto. Los hombres que buscaban pertenecían a una banda rival, por lo que conocían las zonas donde operaban y no sería difícil encontrarlos. Efectivamente, luego de algunos minutos, las presas aparecieron. Mario se abalanzó sobre ellos de manera violenta, los golpeó y sacó su arma. El temor invadió por completo a sus adversarios, que comenzaron a llorar y suplicar por sus vidas. Si bien el narco no conocía de piedad, la fortuna de sus oponentes quiso que en el preciso instante en el que se disponía a apretar el gatillo, un oficial de policía apareciera en la escena. El agente vio la pelea y se acercó rápidamente para intervenir. Mario estaba acostumbrado a estas situaciones, así que quitó el cargador de su arma y lo arrojó lo más lejos posible. De esa manera podría decir que solo la estaba utilizando para asustar a los hombres y evitar mayores problemas con la ley. No obstante, el efectivo de seguridad encontró una bala dentro de la recámara y eso fue suficiente para llevarlo detenido.
Ahora bien, en ese momento, a finales de los 80, la aportación no era un delito que se penara con severidad, así que pudo evitar una larga condena en prisión. Este pudo haber sido un aviso para que Mario decidiera cambiar su estilo de vida y gozar de la libertad, pero él no lo vio de esa manera, así fue que continuó con su carrera criminal. Secuestros, tráfico de drogas y muerte. Mucha muerte. Las personas empezaron a llorar. Como mentalidad, mi mentalidad en ese tiempo, yo hubiera hecho una barbaridad con todas esas personas. Y fui afortunado que fui arrestado. ¿Crees que los hubieras terminado con su vida? Sí, para mí no había nada más grande que mi familia. En aquel enfrentamiento surgido en la cantina, Mario había estado a punto de matar a una persona por defender a sus seres queridos. Ese era uno de sus principios. Nadie podía meterse con ellos o no viviría para contarlo. El mismo pensamiento lo involucró en las guerras de personas cercanas. Un amigo acudió a él cuando su cuñado fue asesinado a sangre fría por miembros de un cártel rival. El hombre había recibido un cargamento de droga y varios enemigos fueron a robarle en su propio departamento. Lo balearon en el pecho y huyeron. Mario no estaba directamente relacionado con ninguna de las dos partes involucradas, pero responder al llamado de su amigo le brindaría la posibilidad de saciar su deseo de violencia. Se dio a la tarea de encontrar a los responsables del asesinato y tras varios meses lo consiguió. En ese punto, nuestro protagonista se encargó de secuestrarlos y torturarlos hasta que confesaran lo que habían hecho, pero el resto del letal plan no correría por su cuenta. Entonces la consigna era simplemente encontrarlos, llevarlos allá a Culiacán. Para que se hiciera justicia. Para que la mamá hiciera justicia. Cada vez que Mario era parte de una misión, la brutalidad se apoderaba de la escena, y él lo disfrutó hasta que le tocó vivir en carne propia el sufrimiento que ocasionaban sus armas. El narco era parte crucial del cártel de Sinaloa, pero no desde su relación con las drogas, sino con el tráfico de armamento. Era quien se encargaba de introducir todo tipo de pistolas, fusiles y municiones a México provenientes de Estados Unidos. Es por esa razón que hoy no se considera responsable únicamente de las muertes que provocó al disparar con sus propias manos, sino también de los cientos de millones de vidas que se quitaron con las balas que él consiguió para cada sicario. Pero como mencionábamos, existió un momento clave en el que Mario entendió esto. Me adjudico esa responsabilidad. ¿Sabe cuándo me adjudiqué esa responsabilidad? Mi hijo de 16 años se quitó la vida con una arma que yo la había perdido, que supuestamente yo había desaparecido, que no la tenía, pero mi esposa la había guardado. Su hijo adolescente había decidido terminar con su vida a causa de una depresión, y Mario por fin sintió todo el daño que podían causar las armas que llevaba años repartiendo entre miembros del crimen organizado. El golpe fue duro y le mostró al narco una realidad que nunca había visto con tanta claridad. Una sola bala había desmoronado su mundo. Entonces, ¿cuánto sufrimiento cargaba sobre sus hombros? Aquel episodio también trajo aparejado una revelación. A la misma edad que su hijo decidió dispararse para escapar de los terrores que lo acechaban, Mario ya estaba creando el infierno que más adelante desataría brutales decisiones como esa. Dos vidas completamente distintas, pero igual de atravesadas por la muerte. Una reflexión a la que Mario pronto tendría mucho tiempo para dedicarle. En julio de 2010, las autoridades del condado de Riverside, California, dieron a conocer el arresto de dos hombres buscados en un caso de asesinato a sueldo que había ocurrido en 2007 y estaba relacionado a los cárteles de la droga mexicanos. Uno de ellos, identificado como Guadalupe Cuevas, de 27 años, fue detenido en su casa de Los Ángeles, mientras que el otro fue aprehendido en su hogar de Moreno Valley.
Como te imaginarás, este segundo criminal era Mario Vidal Ponce, de 42 años en ese entonces, quien terminó tras las rejas acusado por secuestro, asesinato y conspiración para matar. Los fiscales aseguraron que se había tratado de un complot de venganza, y nuestro protagonista aceptó los cargos, por lo que su destino fue la cárcel de Chauchila. Desde allí ha comenzado un trabajo de autoconocimiento para tratar de entender cuál fue el camino que lo llevó al brutal mundo del narco y tratar de generar un gran cambio en su vida. Yo tomé malas decisiones desde muy chico, que fue la violencia. Me gustaba. No me gustaba cuando me agredían, pero cuando yo me estaba defendiendo me gustaba. Y a esa edad pues empecé a defenderme. Desafortunadamente nunca podía ganar, porque si yo estaba ganando contra uno o contra dos, llegaba otro joven más grande y me empezaba a agredir. Todo eso fue creando en mí una situación de odio, resentimiento, de venganza. Ahora Mario quiere dejar esos sentimientos en el pasado y tratar de convertirse en una persona diferente. Alguien que valore la vida por sobre todas las cosas y se convierta en un ejemplo para aquellos que creen que no hay otro camino más allá del crimen y la violencia. Cuenta que en ese camino por conseguirlo, sus seres queridos se han transformado en su mayor sostén. Esto suena coherente luego de que el narco bajó a lo más profundo del infierno, estando dispuesto a matar o morir por ellos. Mis hermanos, mi familia, saben todo lo que yo hacía. Saben la persona que era. Saben el cambio que he hecho. Y ellos están apoyándome en todo lo que yo necesite. En mi recuperación, mi rehabilitación. Sé lo que yo hice en el pasado jamás lo voy a poder reparar. Sin embargo, Mario asegura que su esfuerzo por dejar atrás aquella vida delictiva y salvaje, por lo menos dejará de crear nuevas víctimas, ya no dañará a más personas. Aún así, el ex narco que actualmente cumple su pena tras las rejas, sabe que el proceso que ha comenzado le tomará toda la vida. Aquella persona que causó el sufrimiento de millones de personas sigue estando dentro suyo, pero está convencido de que trabajando todos los días y a cada momento podrá evitar que regrese a la superficie. Hasta hoy oscuros pensamientos lo siguen invadiendo. El deseo de venganza y muerte es difícil de olvidar, pero hace todo lo que está a su alcance para controlarlo. Es imposible deshacerse de la memoria de todo lo que vivió y los recuerdos lo acechan. Por eso espera que aquella dura experiencia que tuvo que afrontar desde muy pequeño sirva para ayudar a alguien más a enderezar su camino sin ninguna excusa. No podemos echarle la culpa que es la cultura o la creencia o de dónde eres. No, eso no puede ser, porque mis hermanos son personas de bien todos. Somos 7. Yo soy el único que está aquí. ¿Por qué? Tomé la mala decisión de hacer las cosas equivocadas. Asumir su responsabilidad ha sido un gran paso para Mario, pero el camino hacia la redención es largo y complejo. En un país donde la violencia ha tejido su red en cada rincón de la sociedad, dejando marcas imborrables, incluso el arrepentimiento parece un lujo inalcanzable. Para aquellos que un día eligieron el camino del crimen, el peso de sus acciones no solo los persigue, sino que también los define. Y aunque algunos buscan perdón alejándose de la vida que los convirtió en sombras, la pregunta permanece. ¿Puede alguien que ha sido parte de esta maquinaria de la muerte encontrar la paz? O quizás, como los fantasmas de sus propios actos, están condenados a vagar eternamente entre la culpa y el temor, sin un lugar donde descansar. Déjanos tu opinión sobre esta incógnita aquí debajo. Mientras tanto, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado a descubrir la increíble historia de Mario, quien se convirtió en un criminal a temprana edad y ahora es uno de los pocos narcos que buscan terminar con el círculo de violencia. Quédate atento para seguir conociendo más testimonios como este en nuestro próximo video de Militarmente.
Te esperamos.